Shabbat Shalom, amados, amadas, qué hermosura, qué privilegio, mire, maravilloso, extraordinario tenemos de estar aquí. Esta plataforma llamada CADE, Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano y su amigo Luis Fernando Graciano desde la República Dominicana. Para mí, un honor inmenso, entrañable poder estar con todos ustedes. En otras palabras, me privilegio usted estar conmigo aquí. Gracias de verdad por ese honor, esa deferencia hacia con nosotros. Yo espero que este tiempo le bendiga grandemente. Usted pueda aprender lo que la porción quítese hoy que toca dentro del ciclo de la Torá nos quiere enseñar. Un tema interesante. ¿Cuál es el tema que hablaremos hoy en esta porción? De tantos temas interesantes que habla esta porción. Muchos temas como, bueno, antes de iniciar este comentario tenemos un recuento breve de la porción. Vimos ahí en este recuento los temas interesantes que existen ahí de esta porción, pero quiero hablar hoy de este tema interesante, que es el tema del el divorcio, la ley del divorcio, get, se llama así en hebreo, y el recasamiento, y entender que ese recasamiento no tiene nada que ver con el pecado. No es pecado, ¿eh? No es pecado volver a casarse. No es pecado a los ojos del Creador que alguien que se divorció se case de nuevo, mi amado. Ahora, ¿cuáles son las tres premisas que yo quiero manejar hoy? Quiero decirlo de una, para que llevemos una secuencia bien clara de lo que vamos a hablar hoy. Número uno, tres premisas que voy a sostener hoy aquí. Quizá usted no puede estar de acuerdo conmigo, quizá esté de acuerdo conmigo, pero espero que usted pueda leer la escritura y poder entender claramente lo que vamos a decir y así refutar por la escritura lo que estamos diciendo. La primera premisa que voy a manejar en el día de hoy es que el matrimonio es un contrato condicional. Vamos a mostrar que el Eterno se casó con Israel en el monte Sinaí y trató a Israel como una esposa casada hasta que se divorció de ella por insubordinación y desobediencia. Si el matrimonio fuera incondicional, como muchas personas han enseñado y enseñan todavía, entre el Eterno e Israel, el Eterno no podría haberse divorciado de Israel sin mancharse de pecado. Entonces Dios sería un mentiroso, sería un pecador, y eso nadie lo quiere. Eso no es lo que la enseñanza, lo que la Biblia enseña. Por lo tanto, debe haber sido condicional. Lo segundo que voy a tratar en el día de hoy, la segunda premisa, es que repudiar es una forma distinta de divorcio. Vamos a mostrar cómo la ley ordena que un hombre debe dar a su esposa los papeles de divorcio antes de repudiarla. Sí, puede repudiarla, pero debe entregarle una carta de divorcio para que ella pueda, en esa medida, volverse a casar. Uno es un acto legal de terminar el matrimonio. El otro es el acto de enviarla lejos, de despedirla. Esta ley se estableció para corregir nada más y nada menos, como el Eterno siempre levanta la moral de una persona, de corregir la injusticia histórica, vamos a hablar de eso, que dejó la laguna del Código de Hammurabi. De veras, ¿por qué hay que hablar del Código de Hammurabi? Porque el Código de Hammurabi fue una ley, un código de justicia que existió en ese momento histórico, en el antiguo Cercano Oriente, en el tiempo en el cual la Torá fue dada. Y lo tercero que voy a tratar aquí es que la Torá, la ley de Dios, no fue abolida. Lo que dicen que alguien que se divorcia y se vuelve a casar está en pecado es porque no conoce la ley de Dios. Ese es el hándicap más grande de las personas que vienen de la raíz, que vienen del cristianismo, que vienen de los sistemas religiosos, que han dicho y han enseñado que la Torá está abolida. Y la Torá afirma claramente que hay una ley de divorcio en las escrituras. Yeshua mismo dijo en Mateo 5, 17, 19 que él no vino a interpretar incorrectamente la Torá, sino que él vino a interpretarla correctamente. En otras palabras, Yeshua no está hablando de destruirla, de quitarla, de separarla,
de extirparla de la vida del hombre, sino que es lo que vino, es lo que lo quiso decir, es que él vino a enseñarla correctamente, entendiendo que los sabios en ese momento, muchos maestros en ese momento, estaban enseñando parcialmente las escrituras. Pablo lo dijo también en Romanos 3:31. ¿Por la fe invalidamos la ley? No, dijo él, de ninguna manera. La llegada del Mesías y la fe en el Mesías para la justicia del ser humano no viene a abolir la Torá, al revés, la refuerza. Cuando usted acepta al Mesías, es ahí que usted debe obedecer los mandamientos de Dios. Juan, de igual manera, define el pecado, ¿se acuerda? En términos de violar la ley de Dios. Eso está en 1 de Juan 3:4. Así que comencemos este viaje hermoso de entender este tema interesante que es el divorcio, la ley del divorcio y también el recasamiento, que no es pecado. No es pecado, ¿eh? Ahora bien, mire qué dice la Escritura. Yo quiero leer una parte primero. Una parte. Lo voy a leer desde la traducción hebrea y luego lo voy a leer de la Reina Valera para que usted lo vea claro, para que no se me confunda. Pero miren qué dice Mateo 24. Mateo 24:1 dice: si un hombre se casa con una mujer y vive con ella y acontece que ella no haya gracia ante sus ojos, pues él encontró en ella algo abominable, escucha bien, le escribirá un documento de divorcio, que en hebreo es get, G-E-T, y se lo entregará en la mano y la hará salir de su casa. Eso con ese verso que yo quiero comenzar. Y ahí de que yo voy a elaborar esto, porque Jesús habla de esto en Mateo. ¿Qué podemos aprender de este versículo? Este versículo es utilizado por los sabios de Israel para enseñar y para que nosotros podamos aprender de las reglas del divorcio en las escrituras, que está tratado, que está muy bien tratado en un tratado del Talmud que se llama el Tratado Gitín. Yo le exhorto a usted, mire, a mi amado y mi amada, de verdad, que si usted quiere aprender más acerca de esto, vaya al internet. Si no, yo se lo envío. Usted me escribe más tarde, yo le envío este tratado. El Tratado Gitín del Talmud babilónico, que habla distendidamente de esta ley de divorcio ahí. Exhaustivamente usted aprenderá todo lo relacionado al tema del divorcio. Eso es tratado por los sabios de Israel a través de la generación. Las reglas básicas son familiares para la mayoría de la gente. El esposo debe escribir un documento de divorcio y dárselo a la mujer para que ella sea considerada una mujer libre nuevamente ante los ojos de la Torá. Si el paradero del esposo es desconocido, si es mentalmente incompetente, por ejemplo, o si simplemente no quiere darle el documento de divorcio por cualquier causa al get, la mujer quedará atrapada en un estatus especial. Oye, ¿cómo se llama este estatus en la ley judía? Se llama aguná. Lo puede escribir por ahí, aguná, A-G-U-N-A. Una mujer que tiene un estatus no claro. ¿Por qué, Fernando? Porque el esposo, por cualquier causa que él quería divorciarse de ella, no le entregó el documento, como dice la Torah, como acabamos de leer en el Deuteronomio 24:1. De manera que, ¿por qué esto es importante? Mire, yo voy a hablar de esto muy claramente hoy. Este tema ha traído tantos problemas en creyentes de hoy día sinceros que aman al Eterno. Para muchos quizás esto que voy a tratar hoy, quizás hasta lo puedo ofender, lo que oirán esto también luego en las redes sociales, porque ya ponemos todas estas enseñanzas en YouTube. Esto producirá quizás sentimientos encontrados, ya que la opinión de la iglesia, o sea, del cristianismo por generaciones, ha favorecido durante mucho tiempo la enseñanza de volverse a casar después del divorcio, considerándola que es adulterio. Imagínense que una persona piense que es adúltera. ¿Sabe la gente que yo me he encontrado en mi historia que me han expresado este sentimiento? Han vivido perturbadas toda la vida de creyentes, creyendo que son adúlteras.
Esto ha sido motivado por una falsa enseñanza o entonces el entendimiento, el contexto de lo que Mateo 5:32 está diciendo. En los labios del mismo Yeshua, usted lo va a ver claramente cuando lo leamos adelante. Y algunas suposiciones que demostraremos que son incorrectas. Algunas tesis, ideas que venden, que enseñan, que no tienen nada que ver con lo que la Escritura dice. Porque no entienden la Torá, no estudian la Torá. Bueno, si tú dices que la Torá no sirve, que está abolida, entonces tú no puedes nunca estudiarla. Y nunca podrás aprender como nosotros cada Shabbat pasamos tiempo aquí en esta aula aprendiendo para que nosotros tengamos las leyes de Dios. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál resultado ha provocado estas ideas? Bueno, esto ha provocado una gran cantidad gran cantidad de personas en el día de hoy estén divorciadas y vueltas a casar están y muchas personas que se han vuelto a casar han sido hasta expulsadas de muchas congregaciones. A otros se le niegan las posiciones de liderazgo en la congregación, de servir a Dios congregacionalmente hablando. Y se le acusa de culpar. O no, se le coloca una carga de culpa por vivir en adulterio constante. Esto es trágico y muy necesario. Muchas veces aleja a la gente, a las personas de Dios. Mucha gente yo he conocido que se han alejado de Dios por estas ideas. Ya que en rebelión, por ejemplo, contra lo que sienten que es una injusticia en las Escrituras y por el desánimo. Sí, porque somos gente, somos personas sentimentales, tenemos emociones muy bien marcadas. Estas personas han sido marcadas por el desánimo, por su propia incapacidad de permanecer solteros el resto de su vida. Para que podamos obtener una mejor comprensión, para eso estamos aquí estudiando este tema de hoy. De todo este asunto, de toda esta cuestión, debemos volver al principio. Y cuando yo hablo del principio, debemos volver a los días previos, cuando el Eterno dio su Torá. Pero primero yo quiero traer aquí a colación y contrastar un código llamado el Código de Hammurabi, que existió en ese momento histórico, y ver qué dice el Código de Hammurabi acerca del divorcio. Y luego de eso lo compararemos con la ley de Dios y veremos el contraste que existe en el divorcio y el nuevo matrimonio. La ley de Hammurabi, mire, el código legal que se conoce como la ley de Hammurabi es el código legal más antiguo conocido de Mesopotamia. Los historiadores lo fechan a este rey entre 2400 y 2100 años antes del Mesías. El libro de Jacer, que es un libro apócrifo, data y enseña, él en este libro dice que Nimrod era Hammurabi. Es interesante esto. Y lo fecha entre 1908 años y 2123 años antes del Mesías. Esto es importante, este dato, porque vemos cómo este libro, que se llama el Segundo Génesis, le llaman así también, dice aquí que Hammurabi, uno de esos nombres era Nimrod. Ahora bien, quiero centrarme en el código. Según el código de Hammurabi, un matrimonio era un simple contrato. Escuche muy bien. Para el código de Hammurabi, un matrimonio era un contrato. Bueno, usted puede también digitar en Google, ponga código de Hammurabi y léase. Y ahí usted va a ver todo lo que vamos a decir aquí en relación al matrimonio. Lo primero que el código de Hammurabi dice es que el matrimonio era un contrato, era un simple contrato. Válido solo si estaba escrito, sellado, o sea, firmado y presenciado, o sea, con testigos. Se permitió el divorcio también, pero se trató de varias maneras. El código de Hammurabi, repito, permitía el divorcio y era tratado de diferentes maneras dependiendo de qué parte rompió el contrato. Si la esposa fuera la culpable, él podría divorciarse de ella diciendo las palabras, yo la repudié, y él podría enviarle lejos con las manos vacías. O sea, con las manos vacías se refiere a la dote que se daba.
La esposa también tenía el derecho de divorciarse, dice el Código de Hammurabi, de su esposo, si su esposo había violado el contrato matrimonial. Sin embargo, era algo arriesgado intentar hacerlo, porque si un tribunal le encontraba a ella culpable, ella sería ejecutada. Por lo tanto, otra consideración para ella sería que si podía o no obtener justicia de la corte. Cuando el esposo tenía la culpa, la ley de Hammurabi era bastante generosa con ella, con la esposa, y se esforzó por mantenerla, por guardarla, por retenerla. Si no tenía hijos, su marido debía darle su dote y el equivalente al precio de la novia, ya que las novias ahí en ese tiempo se compraban con un precio, se pagaba por ella. Qué interesante. La dote era la porción de la riqueza de su padre que se le dio cuando estaba casada. Aunque trajo la dote con ella a la casa de su esposo, estaba vinculada a ella de por vida y nunca se consideró propiedad de su esposo. Era su seguridad, esta dote, en caso de que hubiera un desastre, una muerte prematura, antes había mucha guerra, o por un divorcio. Después de su muerte, se dividiría entre sus hijos, pero nunca iría con su esposo, incluso si ella le sobrevivía. El precio de la novia generalmente era menor que el precio que el pretendiente le daba al padre de la novia para asegurar el matrimonio. Por lo general, literalmente era una mina de plata, que eran 60 chequeles. Y 60 chequeles o shekels era equivalente a 120 días de trabajo en labores comunes. Oye, 120 días. La dote y el precio de la novia era un medio de apoyo después del divorcio. Si su esposo no le había dado a su padre el precio de la novia cuando se casó con ella, todavía tenía que darle una mina si era rico y un tercio de mina si ella era pobre. Por otro lado, enseña el Código de Hammurabi también que si la esposa divorciaba, tenía hijos, escuchen muy bien, y si el esposo era la parte culpable, era manejado de manera diferente. Ella recibía su dote, por supuesto, pero en lugar del precio de la novia, en cambio, debía usar su propiedad y comida de su campo o jardín. Esta disposición sirvió como pensión alimentaria y manutención de los hijos. Además, si él decidiera dar alguna herencia a los hijos, ella recibiría una parte igual a un hijo. El Código de Hammurabi también nos enseña que si un hombre era cautivado y deportado, su esposa solo podría volver a casarse si hubiera perdido sus medios de apoyo. Sin embargo, si volvía del cautiverio, ella tenía que regresar con él, dejando a los hijos de su segundo matrimonio con su padre. Si un hombre simplemente abandona a su esposa, nos enseña el Código de Hammurabi, ella tenía el derecho a volverse a casar. Escucha bien. Y si su ex esposo regresaba, él no tenía derecho de reclamar. La única prohibición de divorcio, escucha muy bien, en el Código de Hammurabi, excepto cuando nadie había violado el contrato de matrimonio, era cuando la esposa estaba incurablemente enferma y necesitaba atención. En tal caso, el esposo no podía divorciarse de ella, aunque podría, nos enseña este código, tomar una segunda esposa. Esto es lo que enseña el Código de Hammurabi. Estas son las leyes, los artículos que hablan de un matrimonio. Puede notar que aquí se permitía el divorcio. Puede notar que el matrimonio era un contrato condicional. Puede notar aquí que aquí habla que había requisitos para que el esposo y tanto la esposa se pudieran divorciar legalmente. Hay ciertas aristas también interesantes, pero la centralidad está en estos puntos que estoy tratando de recalcar aquí al leer eso. Ahora bien, vamos a entrar ahora en el contraste con la ley de Dios. ¿Qué hace Dios? Dios corrige la ley de Hammurabi. Escucha muy bien, la ley de Dios había existido desde la creación. O sea, es más antigua que la ley de Hammurabi. Por lo tanto, era
por ende, podemos ver que tenían más antigüedad que este código. A Adán se le había dado dominio sobre la tierra, se le había hecho el gerente, por así decirlo, el virrey de la creación. En Génesis 1, 26, 28, dándole el mandato al dominio de esa jurisdicción. Y este derecho a gobernar la tierra bajo el Eterno, y fue una de las principales características de la primogenitura, ya que Adán, como dice Lucas 3:38, era el hijo de Dios. Estamos hablando entonces aquí que nos enseña en la Torá que Adán era el primogénito de Dios, representando a todos nosotros. Así como Adán, nuestro padre, fue el primer rey legítimo de la tierra mientras vivió, también lo fueron todos los patriarcas, como Matusalén, como Noé, luego en la ley de sucesión como principales dentro del pueblo de Dios, dentro de la línea donde el Mesías vendría. Sin embargo, durante los días de Noé, Hammurabi, bueno, ya vimos que era Nimrod, usurpó el trono en el apoyo de su ejército. Nimrod se constituyó en el primer rebelde universal, por así decirlo, en la historia. Bueno, que llegó hasta creerse y llegó hasta entenderse en la escritura que Babilonia era la representación de la antítesis del reino de Dios. Nimrod usurpa el trono, tenía un gran ejército, era un gran cazador, era una persona gigante, era una persona altísima también, fuerte. Él cazaba animales salvajes, constituyó un gran guerrero y un hombre de fama en ese momento histórico. Finalmente tenemos a Shem y su hijo Eber, que fueron a Canaán y construyeron la ciudad de Jerusalén. Aquí Shem, bajo el título de Melquisedec, ya que Melquisedec era Shem, el hijo de Noé, el rey de justicia. Por lo tanto, el verdadero reinado sobre la tierra, la legítima primogenitura pertenecía a los patriarcas bíblicos, no a Nimrod. Nimrod era un dictador, Nimrod era un usurpador de la autoridad, que continuaron observando las leyes de Dios y gobernando al pueblo con un sistema de justicia que venía del reino de Dios. La ley del Eterno había existido desde la creación. Y era mucho más antiguo que lo que estoy tratando de recalcar aquí, que el código de Hammurabi. Esto es importante. Es por eso que podemos ver que muchas de esas leyes, cuando Nimrod altera la ley de Dios, ya que Nimrod fue un alterador de estas leyes de Dios que existían desde la creación para que la sociedad pudiera entender el bien y el mal. Ambas leyes, en otras palabras, existieron paralelas durante los días de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero el código de Hammurabi era la ley común de la mayoría del mundo, incluyendo Canaán. ¿Dónde mediaba? ¿Dónde regía la ley de Dios? En el pueblo de Dios. Siempre ha sido así. Cuando observamos la Torá y vemos el relato de la estadía del pueblo de Israel en Egipto, la ley de Dios fue en gran parte olvidada. Por lo tanto, se hizo necesario que el Eterno enseñara a su pueblo su ley una vez más. Si el Eterno hubiera emitido juicios legales sobre cada situación diferente que surgiera en el curso de la historia, que eso no es lo que ha pasado, los libros de derecho no podrían haber sido soportados por toda la ley de Israel. Por lo tanto, ¿qué estoy tratando de decir? Debemos darnos cuenta de que en cierta medida y en un lugar de ser el código de leyes exhaustiva, la ley de Dios da principios básicos y morales que permean toda la sociedad. Es por eso que usted puede ver que él entrega 10 mandamientos. Y los sabios han entendido y han enseñado que los mandamientos literalmente eran como los enunciados o las carátulas donde todos los otros mandamientos están. En otras palabras, estos 10 mandamientos, estos principios eternos, son los elementos fundacionales que generan el orden en una sociedad representadas en la ley de Dios. A menudo notamos que el Eterno simplemente corrige los errores del código de Hammurabi, pero vemos que estas dos leyes siguieron unidas. Cuando Él la enseña nuevamente, Él comienza a establecer su justicia y comienza entonces a legislar cosas que eran inapropiadas y donde no había
nada de que corregir, el Eterno no dio más detalles, porque ya era parte, era algo correcto que estaba mediado por el entendimiento de la ley de Dios, ya que la costumbre ya dictaba lo que era correcto. Nuestro trabajo ahora, luego de ver este contraste, estas ideas, es poder estudiar los principios que se nos dan y aplicarlas a las situaciones que tenemos en el día de hoy. Y eso es lo que ha pasado con la ley de Dios a través de la historia, que la ley de Dios se ha aplicado a las necesidades de una sociedad que va evolucionando, pero basada en esos mismos principios que son principios eternos que vienen en la ley de Dios. Es por eso que usted puede notar que hay muchísimas leyes en nuestras sociedades y en el posmodernismo que son contrarias a la ley de Dios. Pero hay algunas que también tienen coinonía, o sea, tienen relación con la ley de Dios. Ahora veamos la ley del divorcio, el nuevo matrimonio en la ley de Dios. Eso ahora vamos después de esta exégesis, de este briefing histórico, esta comparación de la ley de Hammurabi y de la ley de Dios. Veamos qué dice la Escritura detenidamente acerca de la ley del divorcio y de que si el nuevo matrimonio es un pecado. Vamos a ver si es verdad. Un contrato condicional es lo que se define un matrimonio. Esto es una declaración importante. Un matrimonio es un contrato condicional, un pacto. Un pacto es aquel que especifica que ambas partes deben cumplir ciertas obligaciones. Y si una de las partes no puede cumplir su parte, o sea, es quebranta el contrato, quebranta el convenio, la parte perjudiciada, la parte que ha sido dañada, eso no se le ha cumplido, puede demandar la ley por daños y por anulación del contrato. ¿Qué estoy tratando de decir? Que por definición, los contratos de matrimonio son contratos condicionales. Siempre fue así en la antigüedad. Ya usted lo vio en el Código de Hammurabi, que vimos una breve descripción histórica de las concesiones o los entendimientos y ideas que maneja el Código de Hammurabi en cuanto al matrimonio. Y vemos cómo este Código de Hammurabi coexistió juntamente en el tiempo patriarcal con la ley de Dios. Notamos entonces que la ley de Dios también establece que el contrato matrimonial, que el contrato matrimonial es algo condicional. Siempre fue así en la antigüedad, en otras palabras. Y a este respecto, el Código de Hammurabi está completamente de acuerdo con la ley de Dios. Como hay también cosas que no está de acuerdo la ley de Dios con el Código de Hammurabi. Pero en el caso de que el matrimonio es un contrato matrimonial, ambos códigos están de acuerdo. El divorcio, es decir, la ruptura total del contrato matrimonial, eso es lo que es un divorcio, es legal. Porque prácticamente todos los contratos de matrimonio involucran votos, o sea, responsabilidades que cada parte debe cumplir, que son hechos voluntariamente por las partes. Cuando usted se casó, por ejemplo, los que se han casado aquí, a usted nadie lo obligó a dar los votos delante de una autoridad, un juez. Usted lo hizo voluntariamente porque usted amaba a esa persona. Entonces las partes entran, se involucran en este contrato voluntario, condicional, libremente. Es por eso que en el matrimonio del Eterno con Israel, escucha bien, ya que Dios, el Eterno, se casó con Israel en el monte Sinaí, eso lo enseñamos muchas veces, en nuestras escuelas también lo enseñamos. Le invito a que se inscriba en nuestras escuelas para que estudie este tema. Nosotros hablamos de este tema. Esta lección se llama Nace la esposa. Esa lección es muy importante que todos ustedes la entiendan. Esa lección nos enseña, la Torá nos enseña, en otras palabras, que el Eterno se casó con Israel. Israel es la novia. Si yo pudiera definir la Biblia en una frase, yo puedo declarar que uno de los temas principales de la Biblia es el matrimonio. La Biblia es la historia del matrimonio de Dios con Israel.
Por tanto, Dios es un esposo. Israel es una esposa. Y en ese contrato que fue dado en el monte Sinaí, ambos se comprometieron a someterse mutuamente a la autoridad del contrato. Es por eso que el libro de Efesios dice que el matrimonio es sagrado, dice. Eso dice, es honroso, dice. El matrimonio es honroso, o sea, esa institución, ese contrato, ya que está basado en una autoridad legal y debe obedecerse lo que está estipulado en ese contrato, que son leyes. El Eterno, por otro lado, acordó darle el reino y las bendiciones de la primogenitura. Cuando el Eterno se casa con Israel, mi amado, y se concreta ese convenio, se sella ese pacto y Dios le promete muchas cosas interesantes, el reino, bendiciones y muchas cosas que usted conoce, que se conoce, pero vamos a agruparlo en la, en la concesión de las bendiciones de la primogenitura. Esto incluye el honor, protección, provisión, sustento y también continuidad, o sea, los hijos. En otras palabras, es lo mismo que habla el mandato del dominio de Génesis 1, 26, 28. Ya que también Dios hizo un contrato, hizo un pacto con Adán en el Edén. ¿Qué nos enseña la historia? Que Israel violó el contrato. Escuchen muy bien. Israel rompe el contrato siendo incapaz de obedecer plenamente lo que se estableció en el contrato. Y se negó a arrepentirse. Y así su esposo se divorció y la envió fuera. La despidió. Ese es el tema del libro de Oseas completamente. Le exhorto a que lea Oseas para que lo entienda. Oseas lo que trata es de eso, de cómo Dios despidió a esa esposa adúltera. Le hace pasar la misma experiencia al profeta para que él sintiera el corazón de Dios. Oseas habla del corazón de Dios que estaba destruido porque su esposa, que él amó, lo traicionó. Es por eso que podemos entender aquí ahora mismo que Dios es un divorciado, que Dios se divorció, señores. Nosotros ahora, por atender esto, podemos decir con seguridad que el divorcio en sí mismo no es pecado. El resultado del pecado o la violación de un contrato es la solución final al problema cuando todo lo demás falla y cuando la reconciliación es imposible. Ahora, Dios quiere que se reconcilien. Dios quiere reconciliación. Dios quiere que los problemas que se levantan en un matrimonio se solucionen. Pero para cuando se llegue a ese punto de no solucionar los problemas, de la no reconciliación, hay una cláusula legal dentro de su ley que establece el divorcio. La ley de Dios sobre el divorcio, que iniciamos leyendo este comentario de hoy, y del nuevo matrimonio, se da en Deuteronomio 24, 1 al 4. Yo quiero ahora leerlo, los 4 versos, detenidamente para luego ver lo que Yeshua dice. Bueno, de que estudiemos esto detenidamente y vamos a algunos conceptos aquí en esta porción que estamos estudiando en el día de hoy, perdón. Podemos entender claramente lo que Yeshua dijo, lo que Pablo dijo también en Primera de Corintios. Se nos hace fácil entenderlo cuando ya vemos la ley y entendemos los conceptos que emanan de las palabras, la retórica que él usa aquí. Mire qué dice el Deuteronomio 24, 1-4. Vamos a leerlo detenidamente. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa impura, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá en su casa. Bueno, haciendo un paréntesis antes de continuar el verso de en adelante. Aquí claramente dice que se le puede dar una carta de divorcio, ¿no? Que usted puede divorciar. Aquí lo dice claramente. ¿Por qué yo no puedo entenderlo eso? ¿Por qué el cristianismo, los sistemas religiosos no han podido entender que el que se casa nuevamente cuando el esposo le da una carta de divorcio a su esposa,
es libre de volver a casarse nuevamente y no está en pecado. Eso está claramente que una lectura simple del texto te hace entender a ti que volver a casarse y estar divorciado no es pecado. Luego de este paréntesis, lo tenía que decir porque esto me hierve el corazón, la emoción, porque hay tantas mujeres y hombres que han sido castrados en sus vidas por malentender esto que está aquí, por tratar de enseñar que la ley está abolida, y la ley no está abolida. La ley todavía permanece. Mientras el cielo y la tierra estén en vigencia, la ley de Dios está vigente. ¿Cuántas veces usted ha oído que Dios pone, que dice, pongo como testigo el cielo y la tierra? ¿Cuántas veces usted ha oído eso? Esta ley no pasará hasta que el cielo y la tierra pasen. Eso lo enseñó Yeshua en Mateo 5. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó el universo, lo primero que creó fue el cielo y la tierra. El universo, el cielo y la tierra, lo que hay en ella son testigos de la obra de Dios, de la ley de Dios, porque todo lo que existe fue creado con la ley. La ley de Dios, anote esto, antecedió la creación. Qué interesante, Dios es un genio, señores. Dios es más sabio que todos nosotros. Nadie puede alegar sabiduría delante de Dios, mis amados, porque Dios todo lo previó para que este tipo de enseñanzas no destruyeran a las creyentes, al pueblo de Israel que somos nosotros. El verso 2 continúa diciendo, luego de que dice, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano, habrá una constancia recibida. Y luego de que le entregue la carta de divorcio, el get, como se llama en hebreo, despídela. O sea, tú no la puedes despedir sin darle la carta de divorcio en su mano, lo que está diciendo aquí. Eso fue lo que Yeshua dijo. Vio que entender este verso, el verso 1, te hace entender lo que Yeshua está diciendo. ¿Cuál es el problema en el tiempo de Yeshua? Voy a adelantar un poco. Lo voy a leer ahorita. Era que la gente se estaba divorciando por una causa que no era legítima y no le estaba dando carta de divorcio a la mujer, lo que la constituía. Si se casaba con otra persona, la constituía una adúltera. ¿Cuál era el precio que pagaba una adúltera según la ley de Dios? Muerte. Eso es lo que le está hablando ahí. Él no está hablando de que el divorcio es malo. Él no está hablando de que usted no se puede casar luego que se divorció. Lo que está hablando de que el hombre cuando repudiaba a su esposa no le daba carta de divorcio, lo que la convertiría en una aguná, como yo he dicho desde el comienzo de esta charla. Esa condición en la cultura hebrea se llama aguná, una condición, mi amado, ilegítima. Continuemos aquí. Me saqué eso, me saqué ya. Bueno, ya yo puedo terminar aquí ya, porque ya, pero vamos a seguir argumentando ciertas cosas más para que usted entienda. Dice, y salida de su casa. El verso 2 de Deuteronomio 24 dice, y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. ¿No está claro esto? ¿Está claro? Podrá casarse. Tiene la habilidad legal, el poder de volver a casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, o sea, hablando del hombre, y le escribiere carta de divorcio y se le entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá ir su primer marido, escuche bien, que la despidió, dándole la carta de divorcio, volver a tomar a esa mujer de esposa. En otras palabras, la ley enseña que usted no puede, después que le dio una carta de divorcio a usted, luego de que ese hombre la despidió y esa mujer se volvió a casar, el hombre, si muere ese esposo de ella, el segundo, dice aquí el postrer hombre, hablando del segundo matrimonio, si él muere, por ejemplo, el hombre del primer matrimonio no se puede casar con ella, está prohibido. Esto es tremendo, esto es lindo, esto no hace libre estudiar estas cosas. Y luego dice el verso, volverá a tomar para que sea, no podrá su primer marido que la despidió, volverla a tomar para que sea su esposa, su mujer, después que fue envilecida. Usted ve que cuando usted la despidió por una causa que no es legítima,
lo que pasaba en el tiempo de Yeshua. Aquí la Biblia dice que es un envilecimiento, es no cuidar su honor. Usted no le está respetando, dándole el debido honor que ella tiene. Esto es lindo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo que quiere resaltar es el honor de las personas. Es la importancia que tenemos como la imagen de Dios en la tierra. Dios es un Dios que resalta la importancia humana. Dios sabía que el hombre podía hacer eso, tenía la capacidad de hacer eso, de envilecer a los demás. Y él entonces estableció un código de ley para poder mantener el honor de alguien. Qué lindo es nuestro Dios. El rey nuestro es un rey justo, mis amados, mis amadas. La Torá dice en el verso 4, termina, porque es abominación delante del Eterno envilecer a alguien, a una esposa, no darle el honor debido que ella tiene como imagen de Dios, como representante de Dios. Es una abominación para Dios. Pero también dice que es una abominación y dice, es una perversión. Dice, y no has de pervertir la tierra que el Eterno tu Dios te da por heredad. O sea, la tierra de Canaán, el lugar donde iban a establecerse esta cultura de unión eterna. Porque la idea de Dios es que el matrimonio se permaneciera unido, mi amado. Era una unión espiritual de almas que debía ser eterno, que para Dios tiene una importancia vital. Cuando usted envilecía a una esposa, le daba carta de divorcio legítimamente, porque habían requisitos legítimos por los cuales usted podía divorciarse de su esposa. Pero había otros, y en la cultura del primer siglo, muchos maestros, como veremos, enseñaron cosas triviales por las cuales usted debía divorciarse de su esposa, que no tenían nada que ver con lo que la Torá decía. Ese es el caso de lo que Yeshua está hablando y veremos más adelante. Eso no solamente envilece, es una abominación para Dios, sino que también pervierte la tierra que Dios posicionó al pueblo, que era una tierra sagrada, donde Dios prometió que si obedecían todas las leyes, todo le marcharía bien. Una de ellas era esta ley. En el versículo 1, analicemos esto más detenidamente. En el versículo 1 vemos de inmediato que el Eterno reconoce que debe haber una causa de divorcio. O sea, el divorcio es permitido, pero tiene que haber una causa. No se especifica en ningún detalle aquí, aparte de encontrar algo impuro en ella. Esto es importante, este punto de lo que significa lo impuro. Algunas personas muy bien intencionadas insisten en que eso significa que el divorcio solo es legal en caso de adulterio. Pero la pena por el adulterio, cuando estudiamos las escrituras detenidamente, es la muerte, no el divorcio. Ya que hay algo que hay que ver más profundo, que es lo que quiere decir. Lo que yo quiero llegar a la conclusión. La pena de muerte era por el adulterio, no el divorcio. Otros dicen que significa que el divorcio solo es legal si el esposo descubre que su esposa había tenido relaciones sexuales ilícitas con otras personas antes de casarse. Sin embargo, notamos también que tal situación también requiere de la pena de muerte. Y la suya se detalla, esta idea, estas ideas de este tema se detallan en Deuteronomio 22, 3 y 21. O sea, más adelante, dos versos que anteceden lo que estamos estudiando aquí. Por lo tanto, los motivos para el divorcio en el capítulo 24 deben ser otra cosa. Dado que los motivos no están especificados claramente, solo esta frase, parece que el derecho consuetudario no necesita modificarse aquí. Por lo tanto, es útil mirar el código de Hammurabi, por eso es importante ver el código de Hammurabi, para obtener una lista de los motivos del divorcio. El código Hammurabi especifica la crueldad, la calumnia, el desperdicio de bienes familiares y el acumular deudas innecesarias
con motivo para que un hombre se divorcie de su esposa. Esto se suma a cualquier otra violación que se haya escrito en el contrato. Los que han tenido oportunidad de ver una ketubá, que es un contrato matrimonial judío, usted puede ver que en ese contrato ahí dicen las especificaciones de lo que cada parte debe hacer. Cuando se viola eso, ¿qué pasa? Usted violó el contrato. Es igual que en los matrimonios seculares en este mundo que vivimos. Cuando usted va a un matrimonio ahí, el juez le dice todo lo que usted debe cumplir, los votos que usted debe cumplir. Usted, inclusive, a veces mucha gente da sus propios votos personales cuando está en una boda. ¿Lo ha visto usted? ¿Lo ha hecho usted quizás? El Código de Hammurabi también enseña que la esposa podría divorciarse de su esposo por los mismos delitos. O sea, la crueldad, la calumnia, el desperdicio de los bienes familiares, la acumulación de deudas. Pero además de ello, podría divorciarse de él por la falta de apoyo. Cuando un hombre no le daba el sustento a su esposa, o sea, comida, ropa, y tenía también relaciones conyugales, que es lo que dice también Éxodo. Dice que el Éxodo también 21 nos enseña estas responsabilidades. Cuando esto se le añadía estas cosas, cuando el hombre no cumplía con eso, ella podía divorciarse. Note aquí que eso dice que el hombre era que tenía que satisfacer a su esposa. Dice, no limitarás el rol conyugal. El hombre es una entidad que debe satisfacer sexualmente a su esposa. Si eso no pasaba, esto está estipulado que ella podía divorciarse. Podemos concluir entonces, al oír esto, que las razones para el divorcio eran probablemente las mismas para ambos códigos de ley. Había una conexión entre ambos códigos, en la Torá y también en la ley de Hammurabi. Esto entonces pasa sin ninguna modificación. Sin embargo, el procedimiento del divorcio es cambio. El procedimiento difiere en un área muy importante. Mientras que el Código de Hammurabi permite que un hombre y una mujer se divorcien del cónyuge con una declaración verbal, escuche bien, la ley de Dios no. La ley de Dios exige una carta de divorcio escrita que se llama get. Hammurabi tuvo cuidado para ordenar que el contrato matrimonial se escriba. Por ejemplo, el artículo 128 dice así, lo voy a leer, este es lo único que voy a leer hoy. Por eso le exhorto a que baje el Código de Hammurabi y lo lea. Está disponible en la web. Totalmente sin carga, libre de carga. Dice, si alguien toma esposa, pero no redacta un contrato sobre ella, esa mujer no es esposa. ¿Vio? Eso dice el Código de Hammurabi. Hammurabi nos enseña que él prescribió que debía dársele redactar un contrato. Pero los divorcios fueron puramente verbales en el Código de Hammurabi, que es contrario a la ley de Dios, que en la ley de Dios un divorcio es escrito. Ahí está la diferencia. Esto estaba destinado a causar problemas en algunos casos, por lo que el Eterno resolvió el problema haciendo divorcios escritos también. No solamente el contrato matrimonial, sino también el divorcio. Una constancia de que tú eres libre. Para que tú no pudieras alegar, no. Como alegaba mucha gente en la sociedad antigua, de que las mujeres no estaban divorciadas, entonces por eso morir. La pena era la muerte. Uno podría imaginar fácilmente una situación en la que un hombre se divorció verbalmente de su esposa, por lo cual ella se volvió a casar. Imagínate que un hombre diga, no, tú eres libre. Y ella se vuelve a casar y se le mete una rabia celosa a ese hombre y dice, no, yo no te di carta de divorcio, yo no te divorcié nada, yo no dije nada. Negaba entonces el divorcio verbal y la acusaba formalmente y a su nueva esposa de adulterio. ¿Qué le pasaría a esa pareja? Morir inmediatamente. El adulterio en el mundo antiguo y en la ley también de Dios, mi amado, tanto en la ley de amor, el Código de Hammurabi como en la ley de Dios. Ay, ay, ay.
exigía la pena de muerte, que era un cargo muy grave. La justicia está protegida, en otras palabras, cuando se le entrega la carta de divorcio, es protegida por esta carta escrita. Aquí no hay ningún problema de que el hombre alegue cualquier cosa. Ya usted le entregó la carta. Eso es lo que dice la Torá. La mujer, si te quiere divorciar a tu esposa, le entregarás una carta de divorcio en su mano y la despedirás. Ya ella tiene la constancia en su mano, la carta escrita, el que de que ella ya es libre. Ahí no hay ningún problema. Esto demostraría que el esposo de ella ya no tiene ningún derecho sobre ella. Como hay mucha gente que piensa, y muchos esposos y muchas esposas hoy día que piensan que los hombres y las mujeres son su propiedad. La mayoría de los homicidios que suceden tanto de hombres como de mujeres, por hombres y mujeres posesivos, luego de que hay un divorcio, luego de que hay una separación, cuando nunca hubo tampoco un matrimonio certificado, suceden muchos crímenes. Porque la gente piensa que todavía el cónyuge, la cónyuge son su propiedad. Esto representa su seguridad. Esto representaba, esta carta, su licencia para volverse a casar. Por esa razón, Deuteronomio 24:2 lo especifica, siguiendo los pasos del verso 1, declarando que una vez que tengan esos papeles del divorcio en su mano, esa mujer era libre de volverse a casar. Por el contrario, si se volviera a casar sin esos papeles de divorcio, es lo que está tratando de decir, estaría cometiendo adulterio. Y ahí sí, ella podría ser acusada, inclusive injustamente, y ser muerta. El Código de Hammurabi había permitido a las mujeres volverse a casar si sus esposos habían sido tomados cautivos. Es interesante esto, porque antes había mucha guerra en ese momento, la gente moría joven, siempre y cuando las esposas no tuvieran medios de apoyo. O sea, las mujeres en ese momento, en otras palabras, para que me entiendan, quedaban desprotegidas sin su esposo. Entonces, el código permitía que tú podías volverte a casar con otra persona. ¿Para qué? Para asegurar un bienestar, para asegurar una vida distendida, que era muy difícil en ese momento histórico que una mujer pudiera subsistir sin un esposo. Entonces, si se debía regresar del cautiverio, si él volvía del cautiverio, por ejemplo, lo agarraban en una guerra y lo soltaban, esa esposa debía volver con él, sí, porque ya estaba libre, y también sus hijos. Ya eso establecería que entonces que volviera a regresar con sus esposos. Esta ley intentó resolver un problema social del día, de lo que estaba pasando en esa cultura, en ese momento histórico. Pero con la misma frecuencia creó muchas dificultades y mucha angustia. El sistema de bienestar incorporado en las leyes del Eterno proporcionaron el apoyo de una esposa cuyo esposo estaba cautivo, por lo que no debía volver a casarse mientras su esposa aún estuviera viva. Por lo tanto, su posible regreso a casa sería un asunto alegre, más que un motivo de mayor destrucción. Dios es un Dios de que levanta la dignidad humana. Dado que el código permitió volverse a casar con su ex esposo, en este caso, la ley de Dios persigue el tema más a fondo en Deuteronomio 24:3-4. Allí, en Deuteronomio 24:3-4, él prohíbe el matrimonio con su excónyuge. La Torá prohíbe el matrimonio con su excónyuge, al menos después de que ella se haya vuelto a casar. Esta ley también muestra que el Eterno reconoce la validez del segundo matrimonio. Entonces, podemos notar cómo la naturaleza vinculante de la declaración de divorcio. Entonces, el divorcio es permitido y el nuevo casamiento es afirmado aquí en Deuteronomio. Ahora bien, quiero tratar un tema, aclarar ciertas cosas importantes, para poder entonces entrar en lo que Yeshua dijo brevemente, así concluir ya, porque yo creo que está clarísimo. Hay que diferenciar aquí que despedir, repudiar también, como dice el verso de Mateo, que veremos más adelante, no significa divorcio.
Repudiar aquí en Mateo 24 no significa divorcio, en Deuteronomio 24, no significa divorcio. El término despedir generalmente proviene de la palabra hebrea shalak, que significa enviar, y también de la palabra garash, que significa alejar. Las palabras difieren solo en intensidad. Estas dos palabras hebreas, shalak y garash, solo difieren en su contexto, en su etimología, en la intensidad. En referencia a un esposo o una esposa, es el tema aquí, se refiere a un acto de separación, donde un hombre envía a su esposa fuera de la casa. El término divorcio es otro término. Proviene de la palabra hebrea keritut. Esta palabra se refiere al procedimiento por el cual la relación matrimonial se termina legalmente. O sea, un divorcio es una terminación legal de un matrimonio, que es un contrato condicional. Se usa solo 4 veces en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Y cada vez se usa en la frase completa, carta de divorcio. Siempre que aparece con esta retórica, carta de divorcio. Dígase, aparece primero en Deuteronomio 24:1 y luego aparece por segunda vez en Deuteronomio 24:3. Tercera vez que aparece en Isaías 51 y cuarta vez que aparece en Jeremías 3:8. En el Nuevo Testamento la palabra griega para divorcio es apostación. Apostación. Apo significa lejos y éstasis significa de pie o establecido por ley. Que se refiere en este caso al contrato matrimonial escrito. Podemos ver entonces que la palabra griega apostación significa más que una mera separación. Significa más que despedir. Es el incumplimiento legal del contrato matrimonial realizado por la carta de divorcio por escrita. Cuando se le entrega la carta de divorcio por escrita y se le da en su mano y se despide, es legal. Hay quienes enseñan que un verdadero divorcio es ilegal a los ojos de Dios porque lo que llamamos divorcio en realidad solo es una separación en sus ojos. Hay gente que piensa eso. No, están separados. No, cuando se le entregó la carta de divorcio según la ley de Dios y se despidió, shalak, garash, ella es libre legalmente de volver a casarse. Ya esto está establecido legal porque ya es lo que estipula la ley de Dios. Por lo tanto, volverse a casar para esa persona sería adulterio contra el cónyuge separado. ¡Qué tontería! Sin embargo, como hemos visto, la frase repudiar se refiere a la separación legal. Cuando un hombre la repudia, lo que habla Yeshua, lo que se habla cuando Yeshua habla acerca de este tema, usa esa misma palabra. Se refiere a la separación legal, mientras que la palabra divorcio se refiere a la terminación legal real del contrato matrimonial. Aquí está la diferencia. El hecho de que Yahweh permita no solo despedir, sino también el divorcio, como es obvio aquí, demuestra que no es un pecado divorciarse. Siempre y cuando haya un motivo, voy a repetir aquí, voy a decir aquí, justo para cancelar el contrato matrimonial. La ley de Dios establece que una declaración de divorcio, keritut en hebreo, siempre o apostación en griego, debe acompañar el acto de separación o el acto de despedir, que es shalak o garash. Todo acto matrimonial, todo acto de divorcio, keritut, tiene dentro de su contexto una despedida, pero con una carta de divorcio legalmente establecida. Sin dicho documento escrito, el acto de guardar no constituye un divorcio legal. No, a los ojos de Dios. Si no se le entrega el documento escrito y por tanto también como parte de este divorcio se le despide con la carta en su mano, no es legal. Y ella no es libre de volver a casarse. Si no se le entrega el documento, no es libre de volver a casarse. ¿Por qué? Porque puede ser acusada de adúltero. Por lo tanto,
vemos que los dos términos no son sinónimos. Importante, aunque la ley siempre debe, aunque dentro de la Torá del Eterno, los dos van juntos. Los dos van juntos. Si las dos palabras significan lo mismo, no habría tenido sentido hablar de despedir o de divorciarse en la misma oración de Deuteronomio 24:1. Habla de dos conceptos. Cuando usted tiene dos conceptos, no es lo mismo. La filología, la etimología, las palabras, los conceptos no son los mismos. Esto puede parecer una trampa, quizás porque puede producir un malentendimiento, pero este punto tendrá una gran importancia cuando ahora entendamos lo que Yeshua dijo. Y aquí yo voy a entrar para poder ir cerrando este tiempo, poniendo la pregunta en el aire, en su disposición. ¿Prohibió Yeshua el divorcio? Ya usted vio que no. Si Yeshua enseñó o prohibió el divorcio, estaría violando la ley de Dios. Entonces eso no lo calificaría a él para ser el Mesías. Piensen esto. Por tanto, ¿prohibió Yeshua el divorcio? De ninguna manera. En Marcos 10:2-9, los fariseos le preguntan a Yeshua, escuche muy bien, si era legal rechazar a la esposa. Yeshua le preguntó de vuelta, ¿qué dice Yeshua? Lo que él pensaba. No, él fue donde Moisés. Él fue a la Torá. Mi amado, cuando usted tenga que resolver algún problema en su vida de la palabra de Dios, mire, lo voy a ver a los ojos. Míreme a los ojos. Vaya a la palabra de Dios. No se imagine nada. Yeshua, como nuestro rabino, nuestro rey, nos enseña que para poder entender cualquier pregunta, cualquier interrogante en nuestras vidas, ¿qué debe ser usted? Ir a la ley de Dios. Yeshua va y le responde. Vamos a ver qué dice Moisés. Ellos respondieron que Moisés le había ordenado que escribiera una carta de divorcio y la despidiera. Ellos mismos están diciendo lo que la ley en Deuteronomio 24 nosotros hemos estudiado. Yeshua respondió, por la dureza de tu corazón, te escribió este precepto. Él continúa explicándoles que el divorcio no siguió el orden perfecto de la creación que estableció al principio. Eso es lo que quiere decir. El divorcio no es el plan de Dios. En otras palabras, el divorcio no es algo bueno. No, nunca un divorcio será algo bueno para nada, para nadie, para ninguna sociedad, ni inclusive para los mismos integrantes de un matrimonio. Bueno, lo que hemos pasado por algún divorcio como yo, es algo muy traumático, no solamente para mí, para la otra parte, sino para los hijos, si hay hijos ahí involucrados. Y por antonomasia, en un nivel macro, a la sociedad en la que nosotros vivimos. Un hijo se ha demostrado ya científicamente, estadísticamente, que un matrimonio que se mantiene sólido y sus hijos crecen en un matrimonio donde sus padres están todavía unidos hasta que la muerte los separe, esos hijos son más productivos en la sociedad en la cual viven. Mientras que cuando un divorcio sucede, eso es desastroso para los hijos y también para la sociedad bajo esa circunstancia. Entonces el divorcio no era la voluntad de Dios, no es algo bueno, nunca será algo bueno, pero debido a lo que los corazones de los hombres son duros, es que el hombre no quiere, el ego muy fuerte del hombre, no quiere buscar una solución, no quiere establecer principios interesantes o principios fundacionales que sostengan en el tiempo ese matrimonio que Dios le concedió tener. Note que la dureza del corazón es lo que no hace que el plan de Dios en el matrimonio pueda continuar efectivamente. Es por eso que era necesario tomar medidas para manejar los contratos matrimoniales incumplidos. La misma razón
La tiene el Eterno cuando instituyó la pena de muerte por el asesinato en primer grado. O cuando, por ejemplo, no, vamos a poner un ejemplo, no, con todas las leyes de la Biblia. Todas las leyes de la Biblia son voluntarias, debe nacer del corazón humano voluntariamente de obedecerla. Dios no obliga a nadie a hacer nada. ¿Para qué es lo que impide que el hombre no haga la voluntad de Dios? El corazón duro, incluyendo esta ley. El hecho de que todas las leyes en la Torá existen solo debido a la dureza del corazón de los hombres. Si todos los hombres fueran perfectos, si caminaran voluntariamente en la obediencia voluntaria, intelectual a los mandamientos de Dios, no habría necesidad de leyes, mis amados. Es lo que la Biblia enseña cuando dice que puso la ley dentro del corazón. La tenemos en el interior, por eso Dios puso la ley en el interior, en este nuevo pacto, para que tú y yo entendamos que voluntariamente, sin coartación externa, tú puedas cumplir los mandamientos de Dios. En otras palabras, las leyes de Dios deberían estar escritas en nuestros corazones. Y si están escritas en nuestros corazones, cuando están escritas realmente y la vivimos, la experimentamos, somos incorruptibles. Pablo escribió en 1 de Timoteo 1:9 lo siguiente, escuche, la ley no está hecha para el hombre justo, sino para los que son sin ley y desobedientes. ¿Para qué está la ley? Para los desobedientes. Para los que están en anomía. Para los que usurpan los límites que Dios ha establecido, el orden que es la Torá. Por lo tanto, entender esto nos lleva a que mientras haya hombres injustos en la tierra, Rashaín, la ley debe permanecer vigente para que podamos tener cierta moderación en nuestro ego, la codicia, la lujuria y la maldad que nos gobierna, la inclinación al mal. Es una raya limitar, es limitar la inclinación al mal. Concluimos entonces que las leyes de Dios sobre el divorcio son absolutamente necesarias para gobernar a los hombres con justicia. Cuando se rompe un contrato matrimonial, específicamente si una o ambas partes se niega a arrepentirse y a restablecer el orden legal que Dios quiere, el divorcio puede ser la única solución. Pero es la última. No se espera, el Eterno no espera que la parte inocente cumpla el contrato cuando la parte culpable se niega a hacerlo. El amor no se mendiga. El respeto no se mendiga. El respeto se produce personalmente. Cuando yo irrespeto a otro, no considero a otro, es porque yo mismo no me he respetado. No sé quién soy, no sé quién represento. El contrato, entonces, lo que tenemos aquí, evidentemente, es algo condicional. Por lo tanto, la declaración de Yeshua, por la dureza del corazón, no debe interpretarse en el sentido de que el divorcio es en sí mismo un pecado. Eso es lo que él está tratando de decir. Recuerde que el Eterno mismo es un divorciado. Eso está escrito en Jeremías 3:8. Búsquelo. Y sin embargo, sabiendo esto, Dios no pecó al divorciarse de Israel. No, fue el último recurso que Dios tuvo que usar para que Israel recapacitara. Tampoco debemos creer que la gente giró el brazo del Eterno y lo obligó a permitir el divorcio. No, si el divorcio era un pecado y el Eterno lo permitía, entonces el Eterno estaba legalizando el pecado y eso no es cierto. Es un mal entendimiento. Esto sería una acusación seria para los mortales, especialmente, mis amados, en vista del testimonio de David cuando nos enseñó en el Salmo 19:7, como está escrito, él nos enseñó, mire qué dice, la ley, la Torá del Eterno es perfecta, que convierte el alma. Cuando usted vive por la Torá, su alma está en orden, su vida,
su alma es transformada a la expectativa divina. La pregunta de nuevo la voy a hacer. ¿Prohibió Yeshua volverse a casar después del divorcio? De ninguna manera. Veamos Mateo 5, 31, 32 con mucho más detalle. Este es el pasaje que la mayoría de las personas utilizan para demostrar que volverse a casar después del divorcio es adulterio. Lee lo siguiente. También fue dicho, esto es importante también, cualquiera que repudie a su mujer, cualquiera que repudie, repudiar aquí es darle, usted puede repudiarla a su esposa, pero debe darle carta de divorcio. Eso es lo que está tratando aquí. Es claro ya entenderlo así. Cualquiera que repudie a su esposa, que hay un motivo por el cual quiera separarse de ella, divorciarse de ella, debe darle carta de divorcio. El divorcio no es legítimo hasta que usted no le entregue la carta, en otras palabras. Pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, ¿qué está usando aquí? Lo que está diciendo Deuteronomio 14. No encontrar en ella, dice Deuteronomio 24:1, algo inmoral. Hace que ella adultere. Sí, porque si no le da carta de divorcio, ella se casa de nuevo. Es una adúltera. Pero con la carta de divorcio no. Entonces dice, termina Yeshua, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Usted ve que ya es claro entender lo que estamos aquí, lo que Yeshua está diciendo. Según esta interpretación, hay gente que lo malinterpretan esto por no entender lo otro. Ya lo vimos nosotros claramente. Yo me imagino que yo he hecho el esfuerzo de que usted lo pueda ver. Aquí parece que Yeshua, parece han entendido mucha gente que Yeshua está aquí condenando el divorcio y también el nuevo matrimonio, mostrando así que la ley de Dios es inferior a los estándares morales divinos. Si el divorcio realmente causa que uno cometa adulterio, entonces el divorcio en sí mismo sería un pecado, de acuerdo con la ley de la responsabilidad de Dios. Volverse a casar también constituiría un adulterio. Sin embargo, volverse a casar, ser divorciado no es pecado. En primer lugar, este pasaje, cuando lo estudiamos, es parte del Sermón del Monte, que en su mayor parte es un comentario sobre la ley bíblica. Es como un midrash. Mateo está dado en forma de un comentario, un drash. Es un nivel de interpretación bíblica, es lo primero. En el verso 17 al 19 rechazó la idea de que estaban tratando de destruir o socavar la ley, que son hebraísmos, que significan interpretar correctamente la escritura y no interpretar correctamente la escritura. Destruir, abrogar, significa interpretar incorrectamente la Torá. Notamos aquí también que él positivamente condenó a quienes romperían los mandamientos, inclusive los más pequeños. No solamente los romperían, o sea, por no hacerlo, y tampoco los que no lo enseñaran, ya que nosotros somos llamados a enseñar los mandamientos. De esto solamente debería quedar bien claro aquí. Escúcheme, que él no abolió ninguna ley. Las leyes, él vino a interpretarla correctamente. O sea, él no vino a interpretarla correctamente. ¿Por qué interpretarla correctamente? Porque cuando usted interpreta las cosas incorrectamente, usted actuará incorrectamente. Usted pensará incorrectamente. Mientras que si usted la interpreta bien, usted accionará correctamente. Por tanto, en este caso no abolió la ley de divorcio. Luego, en el verso 20, nos dice que si nuestra justicia no excede la justicia de los escribas y los fariseos, tendremos algún inconveniente. Con eso en mente, comenzó a darles ejemplos de la ley bíblica para mostrar cómo no cumplían con el estándar justo de la ley. No guardaron, en otras palabras, el verdadero espíritu, la verdadera exégesis, el verdadero entendimiento perfecto de lo que la ley se enseñaba. Y la malinterpretaron de muchas maneras. O sea, o la enseñaron a media, podría yo decir. Por eso él hace el contraste. ¿Se acuerdan de lo que le dijeron? Mas yo les digo, el decirles a esas personas,
Mas yo les digo, está diciendo, yo lo estoy interpretando como debió ser interpretado. Y ahí habla de no matarás. Tú ves que es un comentario de la ley. No cometerás adulterio, no darás falso testimonio, ¿se acuerda? Ojo por ojo, utiliza esas frases. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo de la Torá. En cada caso que él menciona ahí en el Sermón del Monte, la ley en cuestión se introduce con el siguiente formato. Se ha dicho. En otras palabras, lo que interpretaron los rabinos, lo que interpretaron en la sinagoga, en otras palabras. Pero luego dice, pero yo les digo, esto está siendo interpretado desde el punto de vista del Mesías que había llegado, que es el punto perfecto. A este concepto se le llama la Torá del Mesías, que todos los rabinos entendían que cuando el Mesías viniera, él enseñaría las leyes correctamente. Eso se ha enseñado todavía en Israel hasta el día de hoy. Yeshua de ninguna manera se está alejando de las leyes divinas, sino que le está llevando a su esencia primaria. Él está haciendo una sustitución de ideas, una sustitución más perfecta de las enseñanzas que hasta ese momento se habían entendido, los niveles que se habían entendido, a llevarla a un nivel perfecto, que es la Torah de él, que es la Torah del Mesías. ¿Por qué? Porque él fue que la dio en el Sinaí. ¿Quién dio la Torah en el Sinaí? Yeshua. Póngame atención, inclusive la Biblia enseña que él es la misma Torah. ¿Quién tiene la autoridad de enseñarte a ti Torah? Bueno, la Torah misma. Lo puede ver claro ya. De manera que Yeshua no está desacreditando la ley de Dios. Lo que él está tratando de quitar de en medio, de interpretar correctamente, es la interpretación de las escuelas de ese momento. Que en ese momento histórico habían 24 partidos. Lo que pasa ahora en el cristianismo, que hay 40,000 denominaciones. Y un espíritu también partidario, legalista muchas veces, como hemos hablado en muchas escuelas, en el cual él no estaba de acuerdo. Porque era la ley él mismo. En otras palabras, Yeshua no rechazó la ley de asesinato, de los asesinatos, de los homicidios, cuando digo no matarás. Pero yo te digo, tampoco hizo ilícito cometer adulterio siempre y cuando tú no mires a otra mujer con lujuria mientras lo haces. Tú ves que él vino a traer la esencia. En otras palabras, el propósito del Sermón del Monte era mejorar la interpretación de las Escrituras y por ende la aplicación de la Torah. El verdadero espíritu de la ley se había perdido a través de las tradiciones de los ancianos, de las takanot, de los maazín, de los rabinos, de la tradición de los ancianos, como se dice en la Torá. En una ocasión dijo, han invalidado la ley de Dios por las tradiciones de los ancianos. Está diciendo que los ancianos, los maestros, habían enseñado cosas que no eran muy precisas y él venía a traer el verdadero significado. Con eso en mente y sabiendo que Yeshua no destruyó la Torá, leamos lo que dice Mateo 5, 31, 32, cuando él habla de entregarle carta de divorcio a una esposa, de repudiarla, podía repudiarla y dar, pero tenía que darle carta de divorcio. En estos dos versículos son parte de su comentario sobre no cometerás adulterio. Por lo que el objetivo final de su comentario es definir precisamente, exhaustivamente el adulterio, por lo que el objetivo final era la relación correcta, legal, con las leyes de divorcio y el nuevo matrimonio. Sí, se puede divorciar y la mujer se puede volver a casar, pero hay que darle carta de divorcio. Eso era lo que él estaba tratando aquí. El versículo 31 simplemente se refiere a Deuteronomio 24:1, como ya lo vimos. Literalmente, donde el Eterno exigió que los hombres le dieran a sus esposas carta de divorcio escrita antes de que pudieran guardar a sus esposas legalmente. Echemos un vistazo aquí a lo que dice Mateo. Mire, vamos a verlo detenidamente. También fue dicho, escuche bien, cualquiera que repudie, la palabra es apulió en griego, a su mujer,
dele carta de divorcio. Apostación, ¿se acuerda? Que la palabra apostación es la misma palabra de keriot en hebreo, que es divorcio. La carta de divorcio en hebreo se llama get. Es la ley de divorcio en la cultura hebrea. Pero yo les digo, ¿vio? Él dice, yo les digo, aquí le están todos usando su interpretación precisa. Entonces, también fue dicho, o sea, le enseñaron los rabinos, se enseñó la tradición de los ancianos. Eso tiene algo cierto de verdad, pero yo les quiero enseñar a ustedes cuando él le dice, pero yo les digo lo que es realmente. Él dice, el que repudia a su mujer, apolió a su mujer, a no ser por causa de fornicación, está mencionando ahí de Deuteronomio 24, hace que ella adultere. ¿Por qué ella puede adulterar? Porque ella al casarse nuevamente no tiene la carta escrita y el esposo primero puede acusarla por cualquier motivo de que ella es adúltera. Entonces, al no tener la carta de divorcio, ella entonces sería sentenciada a muerte. Y una adúltera era sentenciada a ser apedreada. Continúa diciendo, y el que se casa con la repudiada, con la apolió, literalmente despedida, sin carta de divorcio, comete adulterio. ¿Ya lo entendió? Qué claro está. Permítame parafrasear esto. Mis palabras. La ley dice que ella comete adulterio si vuelve a casarse sin una carta de divorcio por escrito, es lo que dice ahí. Lo voy a repetir. La ley que ella dice que ella comete adulterio si se vuelve a casar sin una carta de divorcio. Pero yo te digo que quien la aleja, la despide sin papel de divorcio, es decir, ilegalmente, hace que cometa adulterio y si se vuelve a casar bajo tales condiciones, será apedreada. Ya eso es lo que él quiso decir. Por lo tanto, el que simplemente la saca de su casa sin divorciarse de ella, o sea, darle una carta de divorcio correctamente, es también responsable como ella. Y quien se casa con ella, que ha sido guardada sin papeles de divorcio, también comete adulterio, porque se casa con la esposa de otro hombre. Eso fue lo que él dijo a ella. Yo espero que esto haya sido claro. ¿Salió? ¿Tiene claro ya? Yo creo que sí. Jesús está aquí condenando a los hombres que rechazaron a sus esposas al estilo babilónico, verbalmente. Por eso el contraste con la ley de Hammurabi al principio, porque eso pasaba en la antigüedad. Jesús está haciendo algo aquí de protección para las mujeres, levantando la dignidad de las mujeres, que ellas pudieran poder llevar adelante su proyecto de vida juntamente, como es la idea de Dios, acompañada de alguien. Y en lugar de alejarlas de manera prescrita, como está establecido en la ley de Dios, según la ley de la responsabilidad, esto lo haría culpable de adulterio si ella se volviera a casar. Entonces vemos que el objetivo de este comentario aquí en Mateo es sacar a relucir el punto de la ley de los fariseos que habían cubierto todo este tema en sus interpretaciones, que la habían relajado, que la habían llevado a que cualquier cosa era adulterio, cualquier cosa significaba fornicación. Es por eso que hay que entender que es fornicación. Eso no tiene nada que ver con lo que se ha enseñado. Una persona que fornicaba, que adulteraba, era culpable de juicio, pero una mujer que ha sido despedida legalmente con su carta de divorcio no comete adulterio, no fornicaba. Por tanto, podría volver a casarse. De manera que, permítame concluir ya. Yo puedo decir muchas cosas más. Hay otras cosas que puedo decir, pero yo creo que ya ha sido muy claro. El tiempo, yo creo que se nos ha ido. Quiero concluir con lo siguiente. Nosotros hemos visto claramente aquí que no solo el Código de Hammurabi permitía el divorcio y las segundas nupcias, sino que también la ley de Dios también lo permite. La principal diferencia era el procedimiento legal para obtener el divorcio. El Código de Hammurabi era algo
que podía hacerse, se hacía verbalmente, pero Dios exigió para asegurar la dignidad humana de esa mujer que se escribiera una carta de divorcio, a fin de proteger a todas las mujeres involucradas. Por tanto, lo que Yeshua está hablando lo que Yeshua está haciendo es que está protegiendo a las mujeres en su tiempo. Nosotros también hemos visto cómo Yeshua añadió a la ley elementos centrales, fundacionales, al proclamar que la persona que repudia a la mujer sin una acta de divorcio escrita, la constituye a ella en una adúltera. Por lo tanto, es plenamente responsable esa persona del pecado de esa mujer. Por último, vimos cómo el apóstol también, bueno, eso no lo vimos, no pude hablarlo por el tiempo. Ese otro día podemos hablar de cómo Pablo también certifica lo mismo. Pablo trata de enseñar en Corintios que un nuevo matrimonio después de un divorcio no es pecado, lo mismo que él habla ahí. Pablo nunca habló en contra de la Torá. La creencia común de este tema, que es lo que yo quise tratar hoy, que era propicio en la lectura de la Torá, ha llevado a mucha gente a la esclavitud. Ha mantenido vinculante a personas que en vez de divorciarse para poder continuar con su vida y florecer y ser bendecido y desatar todo el potencial que Dios le ha dado, a estar permanecer obligados en una vida amargada, destruida, donde no solamente su vida es destruida, una vida desconsolada, también la de sus hijos, por permanecer en un lugar que no le corresponde. Un entendimiento que nos lleva a que nosotros no fuimos aptos y no fuimos creados para vivir de esa manera. Y que tampoco cuando uno se divorció, que una mujer se divorció, un hombre se divorció por los círculos religiosos, no viva con la mentalidad de que es un pecador porque es un divorciado y porque se volvió a casar nuevamente. Y mucha gente en las congregaciones vive señalando ese tipo de gente. Es un adúltero. Y muchas veces por falta de conocimiento nosotros entramos en ese juego. Yo espero que este estudio de hoy le haya servido, que hayamos roto con unas ideas que no son bíblicas y que hayamos sido edificados con la Torá. De ninguna manera estoy diciendo que la voluntad de Dios es que se divorcie. No. Ahora bien, si sucede, no es pecado. Y si alguien se vuelve a casar, tampoco comete pecado. Así que bendito es el Eterno que nos ha enseñado esta gran verdad en el día de hoy. Espero que este día de Shabbat continúe siendo de gran bendición para todos ustedes. Ha sido un honor, un privilegio que usted esté conmigo, de verdad. Y yo estar con ustedes. Y que mutuamente aprendamos esta Torá. Porque ¿qué pueblo tiene estas leyes y estas enseñanzas y estas ideas que manejamos nosotros como el pueblo de Dios? El Eterno les bendiga a todos, mis amados. Shabbat Shalom.